Volvemos a nuestro país a pocos meses de que el gobierno del presidente Gabriel Boric cumpla su primer año. La tercera nominación para fiscal nacional y la discusión por los recientes indultos otorgados por el mandatario han generado debate en el mundo político. Queremos analizar estos temas. Vamos a tomar contacto con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias, Eugenio, por esta conversación. Buenos días. Hola, buenos días, Carla. ¿Cómo está usted? Bien, a ver, sin duda ha sido un arranque complicado de año para el gobierno con estos temas, el del fiscal nacional que se viene arrastrando del año pasado probablemente y particularmente los indultos que han marcado esta primera parte. ¿Cómo has observado lo que se ha dado en esta materia? Con una prerrogativa que es presidencial, él puede evidentemente indultar, lo han hecho también presidentes anteriormente, pero con consecuencias que en este caso han sido un poco distintas, un tono que ha sido bastante distinto. Bueno, como usted lo menciona, yo creo que el gran problema está en la coincidencia de los dos fenómenos, de las dos situaciones. O sea, hay por un lado una situación que ha sido compleja, que es la selección o elección del fiscal nacional, y justo en ese mismo proceso, cuando antes que se inicie esta tercera ronda, ¿no es cierto?, se da el indulto. Y bueno, la pregunta que surge es por qué el Ejecutivo toma la decisión de hacerlo, bueno, en el último día del año. Está bien, eso podría responder a algunas razones más bien de poder exhibir el cumplimiento que en su primer año se logró, se logró su objetivo. O también a las convicciones que el propio Ejecutivo tenga al respecto, ¿ya? Pero el punto está en que eso ocurre justo frente a un fenómeno tan complejo como la elección del fiscal, que ha entrado, a mi modo de ver, a complejizar más la situación. Pensemos que la elección, si bien la elección del fiscal, o sea, la última propuesta, en este caso del fiscal Valencia, había sido evitada por parte del Ejecutivo, hoy aparece avalado por el Ejecutivo, que es una contradicción. Entonces, yo no sé qué va a ocurrir, vamos a ver lo que ocurre de aquí al lunes, pero la situación, al contrario, no ha terminado por zanjarse ni aplacarse. Claro, tú haces una relación entre los dos temas y muchos se han preguntado si poner a Valencia finalmente no responde un poco a eso, a hacer una especie de petición de tregua, de decir ya, ok, que era la carta que para la oposición pareciera tener el mayor consenso, va a ser el que voy a poner sobre la mesa, pese a que en el gobierno no era el nombre que gustaba, tratando de dar por cerrado también toda la polémica y la tirantez que se ha generado por el tema de los indultos. El presidente ya lleva 2 días tratando de dar por zanjado este tema, pero la verdad es que el tema no se cierra. Bueno, sí, es una hipótesis, pero a mi modo de ver, yo creo que lo más importante es por qué lo hace. Y tiendo a pensar, más que haya sido una movida estratégica de, bueno, hagámoslo al menos el primer año, o sea, aunque sea el último día, es la profunda convicción que probablemente tiene el Ejecutivo. El problema es que las características de los indultados no ayudan mucho. O sea, si se argumenta de que son personas que no son peligrosas o tienen alta probabilidad de no reincidencia, bueno, los hechos parecen estar mostrando que no es así. Entonces, desde ese punto de vista, ok, es tregua, pero ojo con eso, si uno ve las declaraciones de algunos de los senadores que no son precisamente oposición, bueno, vamos a ver lo que ocurre durante el fin de semana, vamos a ver si si no se producen algunos eventos, algunos tuits, algunas cosas, ¿no es cierto?, que puedan afectar, ¿no es cierto?, la elección de la propuesta, en este caso, del presidente de la República, de Valencia, en este caso. Sí, pues pareciera ser que las dudas están sobre todo instaladas en el oficialismo, donde este nombre no sé si cae tan bien y donde algunos ven que es una presión o ceder a una presión y otros ven que hay un cuestionamiento, que ese había sido el argumento hasta ahora, por las representaciones que él tuvo como abogado privado, que ha sido gran parte de su vida, eso ha sido mayoritariamente lo que ha hecho y donde constan casos de haber representado a imputados por abuso sexual, incluso un condenado por violación a una menor de edad. No sé si se puede cuestionar eso desde el punto de vista jurídico, pero esos han sido un poco los argumentos. Hoy día las dudas están en el oficialismo más que en la oposición, ¿no?
Bueno, es que ahí yo creo que los sectores más radicales dentro del oficialismo, yo creo que se han cortado las manos porque obviamente es función de y eso lo puede decir, yo no soy abogado, pero eso lo puede decir cualquier persona aduciendo el sentido común de que, bueno, tratándose abogado, el abogado tiene que defender, tiene una obligación en ese sentido. Entonces, por lo tanto, es muy mala la argumentación que se basa en señalar, mire, este señor defendió a este o aquel que cometiera un delito. Obvio, eso se llama defensoría. Entonces, yo creo que ha sido muy malo ese argumento y ha cortado o ya eliminado o cerrado la posibilidad casi para cualquier abogado. Tendría que ser una persona muy extraña la que finalmente llegara a ser fiscal nacional. Yo creo que ese es un error que de los sectores más radicales, ¿ya? Ahora bien, yo creo que desde ese punto de vista, entonces la situación va a ser bastante complicada. Bueno, vamos a ver lo que ocurre durante el fin de semana, que, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, cómo ha sucedido, ha transcurrido en los otros casos. Eugenio, para centrarnos en el tema de los indultos, alguien podría decir si le gusta o no le gusta la figura, hay una discusión incluso de si esta figura debería existir, a algunos les parece un resabio medio monárquico, que ya no tiene mucho sentido, que es anacrónico, ese es un tema. Otros podrían decir, me gusta o no me gusta la señal de dar indultos porque estamos en un momento complejo en materia de seguridad, pero lo cierto es que la facultad existe, que los presidentes la han utilizado. Hoy día más bien da la sensación de que han sido las declaraciones y la fundamentación pública del presidente lo que le ha generado algunos problemas. No sé cómo has visto tú si este proceso, más allá de lo opinable que sea y discutible, se ha hecho de manera prolija o sientes que ha habido errores por parte del Ejecutivo? Yo creo que sí, yo creo que han habido errores y errores complicados. O sea, la carta de la Suprema, de la Corte Suprema, en reacción a los dichos del presidente, bueno, ¿qué más elocuente que aquello? El aducir que es una convicción personal de que allí el juicio fue tener la certeza que ahí hubo irregularidad es bastante grave, y de ahí, insisto, la reacción de la Corte Suprema, pero incluso el propio abogado que en algún momento, ¿no es cierto?, planteó esta tesis, ya el abogado Harasic, que también de alguna manera dice, no, aquí hay una sentencia de la Corte Suprema y no hay nada más que decir. Entonces, yo creo que son y después cosas que se invocan, artículos equivocados, posteriormente, independientemente que se ocurren hechos como el siguiente, que el señor Castillo, si no me equivoco, al momento en que sale de su situación de reclusión o detención, ¿no es cierto?, dice, mire, prácticamente admite que va a seguir en esto. Ahora, no lo dice con esos términos, ciertamente. Además, el prontuario de algunos de los indultados también. Entonces, yo creo que es cierto, pone en la palestra algo que se ha estado discutiendo hace harto tiempo, que es la existencia de esta facultad, pero sobre todo, en este caso específico, los indultados. O sea, porque uno puede decir, mire, la facultad tiene que existir, pero otra cosa distinta es los casos seleccionados, que aparentemente no son personas que tengan que carezcan de un prontuario policial, digámoslo así. Y desde ese punto de vista, en un contexto con problemas de alta delincuencia, con problemas de problemas de seguridad pública, en que el propio presidente ha dicho que va a tener mano dura, suenan disonantes y obviamente llaman a preguntarse hasta qué punto el Ejecutivo deberá tener mucho más cuidado en cómo se expresa en este tipo de situaciones y deslindar claramente sus opiniones personales, que deberían ser siempre, nunca debería estar en la discusión pública. Claro. ¿Ya? Nos guste o no nos guste lo personal y lo público, en el caso de la figura del Ejecutivo, se funden. Entonces, siempre está hablando como hombre público. Entonces, ese es un tema ya estratégico
que debiera tener en cuenta. Ahora, Eugenio, no me queda claro si es que efectivamente hay algún derecho a pataleo, sobre todo desde la oposición, que los escuché que iban a ir al Tribunal Constitucional a raíz del prontuario de esta persona, que en el fondo tenía delitos importantes incluso antes del contexto del estallido. ¿Cabe mucho derecho a pataleo o a cuestionar el perfil o el prontuario de las personas que son indultadas, si en ocasiones pasadas se ha indultado a personas relacionadas con delitos de narcotráfico, con delitos de homicidio, con violadores de derechos humanos? O sea, me imagino que aquí, pienso, ¿no? Lo que está en tela de juicio no es tanto el perfil de quienes son indultados, sino más bien las razones públicas que el presidente ha dado, porque son un poco contradictorias, ¿o no? O hay también un derecho del resto del mundo político de cuestionar quiénes fueron indultados. Bueno, es un buen punto el que tú mencionas, porque en definitiva se producen todos estos contrastes. O sea, en un momento se critica, en otro momento no se critica, se defiende, bueno, y todos esos vaivenes que hay, que van y vienen, que en un caso se justifica y en otro caso no. Yo creo que a la larga, bueno, siempre así es la política, pero yo creo que en este caso particular lo más relevante es lo que tú mencionas, o sea, en el fondo, cómo se dijo, lo que se argumentó o lo que se está argumentando. Ahora, jurídicamente yo no lo sé, lo ignoro, hay personas que, esto es un tema más técnico, si en el caso de aquellas personas que se han indultado 2 veces, anteriormente corresponde un segundo indulto, y creo que ahí hay una discusión. En el caso de Mateluna. Exactamente, en el caso de Mateluna, que si lo desafortunado de todo esto es que toda la argumentación, ya sea en el caso de Mateluna, aparece este problema de una segunda indulta. En el caso de Castillo y otros, no, aparece el tema, se señalaba que, mire, estas son personas que no parecen ser peligrosas. Bueno, y todos los antecedentes muestran, y aparentemente, ¿no es cierto?, Gendarmería habría no recomendado en aquellos casos por las características, los delitos que anteriormente tenían. Entonces no hay mucho espacio político o retórico para argumentar por parte de por qué estos individuos son indultados. Pero además hay un tema, yo creo que más por parte de la gente, que, bueno, ok, puede existir el indulto, pero ¿por qué se indulta a esas personas y no se indulta a otros delitos que connotan menor gravedad? Y eso genera una suerte de una percepción de inequidad. Entonces, ahí por eso surge también la duda, bueno, ¿sabe qué más? No tengamos esta institución. Porque siempre los indultados son personas que cometen delitos relativamente pesados, densos. Pero aquellas personas que cometen delitos menores no caben en la posibilidad de este tipo, o son menos conocidos los casos, digámoslo así, tal vez en ese sentido hay un tema de conocimiento, de casos de indultos donde los beneficiados son personas que han cometido delitos de menor peso o magnitud. Eugenio, que en todo caso lo hay, pero... Sí. Para finalizar, ¿tú ves algún fundamento para que haya una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia o incluso en contra del propio presidente de la República, como algunos parlamentarios dicen desde la oposición que están estudiando? Bueno, yo creo que, bueno, es un tema técnico ahora, pero desde un punto de vista político siempre existe la posibilidad, pero obviamente esa posibilidad política está sujeta, ¿no es cierto?, a la base jurídica que puedan tener esas acusaciones. O sea, por ejemplo, si se dijo una cosa y se hizo otra, si correspondía al caso, etcétera. Entonces yo creo que ahí finalmente el tema es más jurídico, independientemente políticamente, siempre va a existir, ¿no es cierto?, llamémoslo así, la posibilidad de que ocurran este tipo de acusaciones. Bien, pues Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobiernos de la Universidad del Desarrollo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas un muy buen día. Muy buen día a ustedes. Pues. Nos vemos. Chao.